Buenas noches, jóvenes. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Eso es, pues vamos a comenzarle. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante para que lo más fácil ahora sí como dicen por ahí, se lo chuten ustedes, porque prácticamente ya estamos en los 2 últimos días de la clase de neumología. Entonces, ahorita vamos a nada más a ver una parte del diagnóstico. Sí, falta parte de fisiopatología. Voy a empezar a compartir y aquí está la parte de diagnóstico de tuberculosis. ¿Sí? Otra vez vemos a Mycobacterium comiéndose al pulmón. ¿Sí? Y vamos a hablar de diagnóstico. Entonces, vamos a tocar algunos temas, algunas partes, la incidencia global de la tuberculosis. Ok, permítanme, es que los que van entrando tarde son los que luego me distraen mucho. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver la incidencia que tenemos de tuberculosis, nada más que esta gráfica, si bien es cierto, es del 2015, necesita actualización porque ya del 2022 ya tiene 7 años. Se hizo vieja muy rápidamente mi presentación ¿cómo se llama? El reporte global de la tuberculosis, 2016 es, sí, estamos con 6 años desfasados o 7 en tiempo, ¿no? Sí, pero sin embargo muchas cosas son muy similares, puesto que aquí están poniendo a Mycobacterium tuberculoso como que en México lo ponen como que es muy pocos pacientes tuberculosos, pero siempre se ha pensado que está un poquito equivocado aquí, puesto que la incidencia va más allá de 0 a 24.9. En la población es mucho más, tal vez de 25 a 99. Tal vez estemos ¿cómo se llama? Como en otros países sudamericanos o centroamericanos en cuestión de tuberculosis, no tanto como los africanos, que es donde tienen una incidencia mayor de tuberculosis. Y estamos hablando de tuberculosis en todas sus formas, ¿sí? No solamente tuberculosis pulmonar. Vente de cuenta África, cómo está la India, y un país de los pocos países también que no me gustaría conocer, ¿no? Tal vez porque uno ve toda la suciedad que hay ahí, dice uno, chin, nada más si la India, no, además de todo el aspecto televisivo que se le da, que muchos hindúes, pues, son portadores de muchas enfermedades, un país un poco complicado, ¿sí? Bien. Entonces, en México se dice que son 15 por cada 100,000 habitantes supuestamente, y en Estados Unidos hay 3 por cada 100,000, una incidencia muy poca. Podemos ver, ¿no? Que pues la tuberculosis no siempre va en los patrones que ya conocemos, ¿sí? Entonces, la tuberculosis da manifestaciones siempre como fiebre, anorexia, astenia, dinamia, tos productiva, pérdida progresiva de peso, diaforesis, esputo purulento, mucosanguinolento, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de tuberculosis, ¿cómo se llega a cabo? Bueno, el diagnóstico se hace bacteriológico, radiológico, inmunológico, a través de técnicas de laboratorio, o bien, ¿cómo se llama? Y su prevalencia de tuberculosis habría que ver en cada país o en cada estado, en el caso de nuestra República Mexicana. Entonces, hacer el diagnóstico de tuberculosis sí es un poco ya complicado también. Esto ya lo habíamos visto, el proceso diagnóstico dependerá de la prevalencia de TB, endemia de diagnósticos diferenciales, los recursos disponibles, el abordaje programado y el abordaje individualizado. ¿A qué se refiere esto? A veces pueden ustedes agarrar y decir, pero, chin, doctor, nos piden, ¿cómo se llama? Pruebas de PCR, pero si ni siquiera no tenemos eso en nuestras poblaciones, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a lo mejor lo hacemos muy clínico, a veces ni siquiera eso. O sea, ya bueno, sí lo tenemos clínico, pero no tenemos forma de demostrar que el paciente tenga tuberculosis, y a veces lo llegamos a hacer hasta con pruebas terapéuticas. Así que también el diagnóstico de tuberculosis se va a hacer de acuerdo a los recursos que tengamos, no precisamente a lo que nosotros estemos señalando, cuando tenemos una sospecha ya bien fundada de tuberculosis. Entonces,
Hay 3 millones de casos no identificados de tuberculosis. Esta es nuevamente la incidencia. Tenemos que diagnosticar mejor la tuberculosis. 3.4 millones de casos subdiagnosticados en el mundo, demasiado paciente tuberculosis. Pero hay que ver cómo hemos diagnosticado la tuberculosis, cómo la diagnosticamos y cómo tal vez le estemos ya diagnosticando actualmente la tuberculosis. Porque cada día hay técnicas más avanzadas para llegar al diagnóstico más fácil de tuberculosis. Bien, entonces, en la historia natural tenemos que ver, pues, el paciente se expone, hay la primera infección, después los periodos de latencia que son muy variables. De hecho, es donde entramos aquellos que seguramente estuvimos en contacto con tuberculosis y tenemos tuberculosis latente. ¿Cómo poder saber que nosotros tenemos tuberculosis latente? Muy fácil, a través de una prueba de Mantoux o de PPD, ¿sí? Y después esta tuberculosis latente que podemos tener muchos de nosotros, pues se puede llegar a reactivar dependiendo el estado inmunológico en el que nos encontremos. Entonces, la imagenología nos puede apoyar un poco o en mucho en hacer diagnóstico de tuberculosis. Entonces, es un método sensible, no específico, debe realizarse cuando se encuentre con el recurso, el inicio como complemento del diagnóstico, no se recomienda usarlo durante el tratamiento en casos de comprobación bacteriológica, puede ser útil para el diagnóstico, seguimiento de casos no confirmados en niños, se puede hacer también con infectado Choqui, pues mandaríamos una placa, una PAI lateral y también yo creo que es obligado mandar, si tenemos sospecha de tuberculosis, mandar un ataque pulmonar simple. Eso nos va a ayudar mucho para hacer un diagnóstico adecuado de tuberculosis. Pero los patrones radiológicos, regularmente su localización más comunes en las partes altas de los pulmones, son infiltrados así no nodosos, nódulos pequeños más o menos localizados, confluentes, o bien cuando llegamos a tener ya las cavernas. Cuando hay cavernas, agua pasa por mi casa. Lo más probable es que tenga tuberculosis, más eso probabilidad, más no es pactonomónico de tuberculosis. Bien, podemos encontrar una placa, datos de fibrosis o retracciones localizadas. Hay que recordar que la tuberculosis es la causa número 1 de fibrosis pulmonar secundario a un proceso infeccioso en cualquier paciente. Entonces, si tenemos un paciente que tiene fibrosis pulmonar localizada, lo más probable es que sospechemos o debemos de sospechar siempre en tuberculosis. ¿Ok? Podemos encontrar en la placa de radiología. Antes agarramos, y ahorita estoy recordando, hablábamos de patrones, no patognomónicos, pero sí patrones, ¿cómo le podríamos llamar? Patrones certeros de tuberculosis. Podría ser la presencia de cavernas y patrones miliares. Esos son de certeza. Y los de sospecha ya son todos los demás, esos nódulos pequeños, esos datos de fibrosis, las calcificaciones. Inclusive podemos encontrar imágenes que pudieran ser como neumonías, pero no son neumonías, sino son tuberculosis. Entonces, la radiología sigue siendo un elemento muy complementario para el diagnóstico, ya lo hemos hablado. Entonces puede producir infiltrados, nódulos, cavidades, fibrosis y retracciones. Patrones clásicos, así le llamamos, perdón, clásicos, el patrón miliar y las cavernas. Pueden aquí ustedes observar esas cavernas que se localizamos aquí en esta placa. Nunca se me va a olvidar el día que se tomó, fue hace muchos años, fue en el 2002, si no mal recuerdo, ¿sí? Es una paciente que me llegó por tos, ella tenía un buen rato, esa era una señora, si no mal recuerdo, tenía tos con esputos purulentos y me acuerdo mucho de eso, fue en un mes de abril, como por mayo del 2002. A mí me acaban de operar de un nódulo pulmonar solitario, que, ¿cómo se llama? Aparentemente fue tuberculoso. Entonces, yo estuve con tratamiento con tuberculosis durante, la verdad, aquí entre nos, y no se lo digan a nadie, pero
pero yo no terminé mi tratamiento antifímico. ¿Por qué? Se nos hace muy fácil decir al paciente, tómese 6 pastillas, tómese 8 pastillas, no pasa nada. No, sí pasa, porque llega el momento en el que verás pastillas y las quieres vomitar. Sí, yo me acuerdo que no, hay temas de, no, a los 5 meses sí le debe haber llegado, pero no llegué más, no me eché los 6 meses, así que yo solito estoy ahora sí quemándome aquí, pero a mí se me diagnosticó probable tuberculosis, lo más seguro es que sí la he tenido, ¿sí? Y se apareció un nódulo por ahí, el cual mostraba datos de tuberculosis. Así que, pues la tuberculosis anda por todos lados. Y estas son las imágenes clásicas, patrones miliares y las cavernas. Aquí pueden ver una zona de fibrosis, de tuberculosis. Y se dan cuenta, está fibrosado, está retrayendo la silueta mediastinal hacia ese lado. Aquí está una caverna, ojalá que siempre las viéramos así. Esa es una caverna clásica. Y las que tenemos acá también son cavernas clásicas, que si le hiciéramos un acercamiento y la pondríamos, son cavernas clásicas, bordes irregulares, gruesos, ¿sí? Clásicas y pactonomónico. Entonces las imágenes se miden en patrones clásicos y no clásicos, ¿ok? Esto sería un patrón clásico, ¿por qué? Porque tenemos aquí una caverna y tenemos ya a su alrededor una fibrosis pulmonar que está afectando al paciente. En este caso está jalando la silueta hacia allá, en este caso no la está jalando. Hay que recordar que regularmente va a afectar a los ápices. Esta es una imagen, este es un paciente con tuberculosis, es un paciente que hizo estas imágenes hiperlúcidas, son imágenes hiperlúcidas hipertensas en algunas ocasiones, ya desplazando la silueta cardiomediastinal hacia el lado contralateral. Vean este tipo de imágenes. Este fue un paciente ya grande, el cual yo le diagnostiqué tuberculosis y el pobre paciente, ya no sé en qué habrá terminado, pero imagínense que se revienta una de estas megacavernas que tenemos aquí y pues el paciente, ¿cómo se llama? Pues puede fallecer, ¿no? Pues sí hace neumotórax enseguida. Esa es una de las imágenes más fregonas que tengo de un paciente tuberculoso. Aquí, quiero comentarle que este paciente tuberculoso en sus inicios no tenía todo esto. En sus inicios lo había visto una internista y había dicho que era una... no, no, sí, sí es. Ya estoy echando otro. Es otro rollazo, ¿no? Sí, 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 sí está bien. ¿Ok? La asociación tuberculosis y diabetes es la asociación más letal. Ayer los comentaba yo a ustedes que muchos agarran y hablan sobre tuberculosis y SIDA, pero la asociación entre tuberculosis y SIDA no es tan letal como es tuberculosis y diabetes. Aquí la afectación ya no es en los ápices, sino suele ser en las partes medias o bajas. Esa es una diferencia que da con las tuberculosis clásicas que hemos conocido. Y aquí se dan cuenta, esta era una paciente con tuberculosis y diabética. Es una paciente joven, si no mal recuerdo, que la vi hace algunos años, ¿sí? Y se la mandé, por cierto, a un amigo para que le controlara su diabetes y se la fusiló, dijo que para qué iba conmigo, que porque yo era pediátrico y yo le había mandado para la paciente, y la paciente tenía como 25 años y él, a pesar de que yo fui quien se la envió, él me prefirió quedársela, o sea, ese no, son de esos amigos que no, en lugar de decir, sabes que trabajamos en equipo, te quitan a los pacientes a pesar de que tú se los habías enviado. Pero bueno, ya la paciente fue la que me informó después. Entonces, estamos hablando de cómo hacer el diagnóstico, ya hemos hablado de un método diagnóstico que es radiológico. Ahora vamos a ver también esos métodos diagnósticos que es a través de los bares. Y de los bares, obviamente, vamos a ver lo que son las tinciones. Lo más conocido ha sido la tinción de Sil-Nielsen. O sea, esa tinción que agarramos y se volvió hace muchos años en el stand de oro inclusive. Entonces, ¿cómo debe de agarrar el paciente y llevar a cabo su expectoración? Se pueden ver aquí a un paciente que está expectorando, está echando sus secreciones en un frasco en la búsqueda del bacilo, de los bares para hacer búsqueda de bacilo ácido alcohol resistente, ¿sí? Y obviamente bajo la atención de Sil-Nielsen y puede confirmarse entre el 65 y el 80% de casos de tuberculosis, pero ojo, bueno, vamos a hablar, estas son las baciloscopías, aquí vamos a ver
al bacilo tuberculoso. Tenemos los cultivos vamos a ver que hay de varios tipos, pero vamos a ver primero las baciloscopías. Por lo menos debes de tener un diagnóstico, unas 3 muestras para poder tenerlas, ¿no? Realmente no lo hace a la primera, a la segunda, algunos hablan hasta 7 o 8 muestras para lograr que sea positiva. Pero ya con una muestra que nos salga positiva, con eso es suficiente para decir que el paciente tiene tuberculosis, ¿ok? Entonces, una vez que se está dando el tratamiento, hay que hacer una vaciloscopía por lo menos mensual para ver si el paciente ya dejó de arrojar bacilos. Entonces, el diagnóstico en caso de la vaciloscopía es en cualquier muestra clínica excepto orina, se pueden hacer a tosedores, ¿sí? En pacientes que tienen contacto con tuberculosis, ¿en quiénes vamos a mandar la vaciloscopía? ¿Sí? Y vaciloscopía casi de todo, excepto orina, como hemos comentado, en cualquier paciente sospechoso de tuberculosis con manifestaciones clínicas y o radiológicas que no se confirma otro diagnóstico. La primera sería la vaciloscopía, bueno, nada más, ¿no? A poblaciones de alto riesgo hay que hacer las vaciloscopías. Ok, entonces aquí tenemos la especificidad de las muestras. Antes se hacían en jugo gástrico, se pueden hacer en líquido cefalorraquídeo, perdón, en líquido pleural, en ácido acítico, en líquido sinovial, en casi todas las secreciones, pero las que más hacemos son en esputo. Y aquí está la forma de conservación de cada una de las muestras. Ok, la sensibilidad de la vaciloscopía, sí, en 0 o 100, o 100 o más campos, o 100 o más campos. Bueno, aquí quiero comentarles que con que la vaciloscopía sea positiva, con eso tenemos ya aunque sea, ¿cómo se llama? Aunque sea una sola, con eso tenemos para decir que el paciente tiene tuberculosis, porque ustedes van a agarrar y van a hacerle vaciloscopía a aquellos pacientes que tienen sospecha. No van a agarrar y nada más van a decir, yo quiero hacer una vaciloscopía porque quiero hacérsela, ¿no? Se supone que todos los estudios tienen que estar dirigidos, pero pasa algo con la vaciloscopía. Bueno, aquí podemos ver la especificidad. Ok, bueno, aquí tenemos, para que un paciente tenga una vaciloscopía, es que el paciente tiene que estar ya, pero ya muy, muy invadido por tuberculosis. Regularmente muchos pacientes que tienen vaciloscopías positivas, ya realmente es porque están muy invadidos. Así que no se esperen vaciloscopías a la primera, pero tampoco se esperen ustedes, si tienen la sospecha de diagnóstico de tuberculosis, hasta que se positivice una vaciloscopía, decir que el paciente tiene tuberculosis. Hay que ver que ya empezaron ustedes a tener el diagnóstico clínico, ¿sí? Están haciendo el diagnóstico, ya tienen un diagnóstico a lo mejor radiológico. Ahorita están utilizando el diagnóstico a través de la vaciloscopía. Entonces, a veces tarda mucho tiempo en positivizarse una prueba, así que no hay que ser confiados. ¿Ok? Eso es básicamente parte de lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas de una vaciloscopía? Que es una técnica sencilla, bajo costo, rápidos resultados, no requiere equipo especial y tiene amplia cobertura. La desventaja es poco sensible y poco específica. O sea, una vaciloscopía negativa no te descarta la presencia de tuberculosis. Contenido. Entonces, ahí está la vaciloscopía, la tienen que pasar a ver la tinción, ¿sí? Bueno, hay otras pruebas que vamos a hablar de ellas. Aquí ya está señalando alguna de las pruebas para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Esputo de calidad, entonces el paciente debe de agarrar y hacer una buena expectoración. Utilicé la palabra que, ok, eso es lo mismo. Los envases, eso no tanto, eso no me interesa tanto. Aquí están las muestras de esputo de cómo las pueden encontrar. Algunas son con saliva que no son muy útiles. Lo ideal sería que sea un esputo, pero podemos encontrar incluso esputo ya con sanguinolento, en fin. Sí, aquí están varias muestras. Esta es muestra de saliva, aquí está una mucopurulenta, una hemoptoica y una mucosa, tal vez una ideal para que agarremos y hagamos un buen diagnóstico. Ok, aquí podemos observar ácido alcohol resistente, como se logra ver en muchas de las muestras. ¿Sí? Ok, el número de muestras, la primera, la segunda, la tercera.
Vamos a esperar un tantito, porque esto no tiene que estar aquí, métodos de concentración. Ok. Entonces, aunque es menos sensible y específica que el cultivo, puede utilizarse como un indicador pronóstico de eficacia del tratamiento en casos de recibir tratamiento tuberculoso mensual. Entonces, control del tratamiento y confirmar la curación del paciente a través de una vaciloscopía. Aquí podemos hacer varias tinciones. La tinción de Sil-Nielsen, que es la más utilizada, la auromina, que también es otra de las tinciones que se logran hacer. Pero la osciloscopía, con más de 100 años de existencia, sigue siendo un método o el método más usado para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Los cultivos son el stand dorado para el diagnóstico de tuberculosis activa. Tienen una sensibilidad del 80% y una especificidad del 99%. O sea que si la sale positivo es porque el paciente realmente tiene tuberculosis. ¿Ok? Entonces, el cultivo en suero bovino, hay varios tipos de cultivos que se venían usando, el cultivo en líquido sintético, cultivo sólido enriquecido con huevo, que fue en los 30 el stand de oro, y los cultivos líquidos automatizados desde los 80 que se siguen usando, que son los stand de oro. Entonces, el cultivo es una técnica de mayor sensibilidad, pero requiere mucho más tiempo. Es muy compleja y más costosa, y por esa razón es conveniente solicitar cultivo solo cuando la vaciloscopía es negativa, cuando hay sospecha de tuberculosis aún pulmonar y aún extrapulmonar, en niños con sospecha clínica epidemiológica de tuberculosis, en personas que tienen VIH, y tuberculosis, en personas con antecedentes de tratamiento tuberculoso y que están volviendo a recaer. Siempre el cultivo va a ser lo mejor, aunque tenemos otros métodos. Cuando no logramos los cultivos, tenemos métodos inmunológicos para llegar a un mejor diagnóstico todavía. Ok, entonces el cultivo, en caso de que dos vaciloscopías sean negativas, se debe cultivar la segunda muestra del esputo. Todas las muestras de origen extrapulmonar, todas las muestras, aquí no me sé a qué se refiere, para diagnóstico de tuberculosis infantil, poblaciones de alto riesgo y todo paciente que haya sido diagnosticado por, o sea, cultivo, dice aquí. Métodos cultivo, aquí tenemos, eso es muy interesante porque son los métodos convencionales y los métodos detectados de consumo de CO2. Hay métodos rápidos y métodos de cultivo más lentos. Entonces, hay métodos como a base de huevo, que es el Lowenstein-Jensen, métodos detectados con la producción del famoso Bacter 460 de ácido palmítico, métodos detectados de consumo de CO2, el 1960, que aumenta la afinidad del O2 y disminuye la fluorescencia, métodos detectados de la producción de ATP, azul a la mar, usando fluorescencia, y métodos basados en fagos, ¿sí? Todos estos son métodos de cultivo. ¿Para qué? Para que agarremos y tengamos lo más pronto métodos, ¿cómo se llama? Diagnósticos más rápido. Recordar que el método de cultivo tarda a veces hasta un mes, pero hay métodos líquidos que tardan solamente 15 días. Los métodos convencionales, aquí ya los tenemos, ¿sí? Lowenstein-Jensen, que es el de los métodos, de los métodos más convencionales, ¿ok? Pero hay métodos que tardan 10 días, ¿sí? Y son más baratos. No es el Lowenstein, ¿eh? Hay otros métodos más. Métodos convencionales, estos métodos, una vez que ya tienes, ya lo cultivas, ahora ¿cómo lo voy a ver? Entonces haces un microcultivo en medio líquido, ¿sí? Y observas el aspecto de cuerda del bacilo y puedes observar complejos, no solamente de Mycobacterium tuberculoso, sino de Mycobacterium avium y Kansas, y puedes diferenciarlos bien, porque hay que recordar que se parecen entre sí, pero tienes que por eso hacer unas buenas técnicas de cultivo para agarrar y después saber verlos, porque no nada más es cultivarlos. ¿Qué tal si te está metiéndote una micobacteria atípica y realmente lo que no tienes ¿cómo se llama? El Mycobacterium tuberculoso. Aquí tenemos varias formas de cómo verlos, varios tipos de micobacterias, Mycobacterium avium, Mycobacterium cholonai, alguna nocardia por ahí, fortuitum, tuberculoso, en fin, ¿ok?
Métodos detectados en la producción de este método radiométrico, que Bacter, así se llama, 400, utiliza el método con ácido palmítico con un marcador C14 midiendo el CO2 producido por la bacteria. Es aún considerado un método de cultivo más rápido, es el Bacter, de elección a pesar de ser utilizar material radioactivo. El tiempo varía con la calidad y la calidad de la muestra y el número de bacilos de la muestra original y las diferencias de ejecución de los procedimientos específicamente, especialmente la descuenta. Bueno, son métodos bastante rápidos. Y tenemos aquí varios métodos, el Bacter 460, y vemos que utiliza métodos, ¿cómo se llama? Material radioactivo inclusive para su cultivo. No me acuerdo muy bien de él, ¿sí? Métodos detectados con consumo de CO2, ese es otro. A ver más rápido acá. Fíjese, este método de cultivo en 8 a 15 días ya lo cultivo, ¿sí? Y por medio de fluorescencia ofrece una localización más rápida y de gran sensibilidad. Entonces ya tenemos el Bacter 460, tenemos los métodos detectados con consumo de CO2, método detectado en la producción de ATP, azul a la mar usando fluorescencia. Entonces, métodos, es un método calorímetro a la mar azul, primero en ser usado para determinar farmacoresistencia. Ahora, a través de estos métodos de cultivo, también pueden ver la farmacoresistencia desde ahí. ¿Ok? El reactivo es azul en su forma oxidada y cambia a rosa cuando se reduce. Entonces, tratan de cultivarlo y hacer que este micobacterio se reduzca para cambiar de color en el cultivo y así detectarlo inclusive hasta más rápido. Ok, el compuesto amarillo que al reducirse por la actividad metabólica de la hemocreatina produce cristales insolubles de forma de color púrpura. Ok, entonces estos métodos como detectados en la producción de ATP no solamente nos va a hablar de que podemos tener el micobacterio en tuberculosis, sino que nos puede hablar también de la resistencia a algunas drogas. Métodos basados en fago, que es otro de los métodos en los cuales vamos a agarrar y vamos a cultivar a Mycobacterium y vamos a ver cómo puede ser, puede empezar a realizar a través de los fagos. Si estos fagos empiezan a fagocitarse, a fagocitarlos, entonces quiere decir que por ahí anda Mycobacterium tuberculoso, ¿ok? Microscopía de fluorescencia no solamente va a ser agarrar y cultivarlo, ahora, ¿cómo lo voy a ver? La microscopía de fluorescencia usa lámparas de cuarzo halogenados o de mercurio de alta presión como fuentes de luz y requiere un objetivo un efectivo para su lectura. Es más sensible que la vaciloscopía convencional, pero es más costosa y requiere personal más experimentado. Se recomienda en laboratorios con elevada carga de muestras. Entonces, es un método de microscopía por fluorescencia. Métodos líquidos contra los métodos sólidos. Los métodos líquidos tienen una ventaja que son más rápidos, alta calidad del medio, sistemas totalmente automatizados, ¿sí? Y las desventajas es que es el costo-beneficio, alto índice de contaminación. Entonces tenemos métodos líquidos y métodos sólidos. Interpretación de cultivo. Negativo, no se observan colonias. De una 19 colonias se informan el número de colonias. Positivo, de 20 a 100 colonias. Muy positivo, más de 100 colonias, ¿sí? Y cuando ya son muchas colonias, pues quiere decir que tiene un crecimiento confluente. Y este es Mycobacterium tuberculoso creciendo. Métodos de cultivo. Pero luego dicen, es que el paciente no espectora. ¿Qué hacer si el paciente no espectora? Bueno, entonces vamos a tener que hacerle una broncoscopía con un lavadito, un cepillado y a veces hasta una biopsia, ¿no? Pero no a todos los pacientes con tuberculosis vamos a hacerles ¿cómo se llama? Una broncoscopía. No se vayan a quedar con esa idea, por favor. Bien, entonces ya hemos visto, muy a grosso modo, algunos métodos diagnósticos. Hemos visto hemos visto que el diagnóstico es clínico, radiológico, por vaciloscopía, por cultivo y por último, tal vez, agregándole haciendo broncoscopía en caso de que el paciente no espectore. Entonces, el diagnóstico, seguimos con diagnóstico, la vaciloscopía seriada, a veces hacemos un diagnóstico hasta en un 65% de los casos, aunque no siempre.
el cultivo, se hacen el diagnóstico hasta en el 80% de los casos, y en algunos casos, pues hay que tener que hacer inclusive broncoscopías, pero de todo esto se dan cuenta, en el 10 al 20% de los casos, pues no identificamos a la micobacteria. Entonces, a veces, a pesar de que hicimos cultivo, a pesar de que ya le hicimos, ¿cómo se llama? Una vares, a pesar pero tenemos una placa, ¿no? Que es muy sugestiva de tuberculosis, pero resulta que no sale tuberculosis. Entonces, ese 10 al 20% de los casos, ¿qué hacer? ¿Ok? Entonces, se requieren nuevos métodos diagnósticos, de hecho, ya nuevos métodos diagnósticos, sí, que sean más sensibles, más rápidos, perdone, más rápidos y más fácil de usar y sobre todo más baratos. La investigación de muchos métodos para hacer diagnósticos de tuberculosis, ¿sí? Los métodos de biología molecular son los métodos que actualmente se utilizan para hacer diagnóstico de tuberculosis. Por eso dice aquí, ¿cómo hemos hecho el diagnóstico de tuberculosis? Bueno, lo hemos hecho a través del clínico, radiológico y tal vez con VADES. ¿Cómo diagnosticamos la tuberculosis? La estamos diagnosticando casi igual, nada más que pues sus cultivos, nuevos métodos de cultivo, los cuales los hace ser un poquito más rápido. ¿Cómo diagnosticaremos o debemos ya de estar diagnosticando tuberculosis? ¿Ok? Depende de la cantidad de micobacterias que arroja el huésped. Yo les he comentado a ustedes que cuando un paciente ya es baciloscopía positiva es porque ya tiene demasiados bacilos y el paciente está invadido de tuberculosis. Así que cuando ya ustedes vean no esperen, perdón, una baciloscopía positiva para decir que el paciente tiene tuberculosis, ¿ok? Entonces, ¿cómo facilitar la visualización de estas bacterias? Una es haciendo más numerosas, con métodos de cultivo más rápidos, más eficaces, otras haciéndolas más visibles, pero otra, que es la actual, es haciendo más numerosos sus componentes. Entonces, a lo mejor tú dices, no, pues primero quiero tener muchas colonias para poder verlas, pero bueno, ya, ahora las quiero hacer más visibles. ¿Cómo las hago más visibles? A través de esos métodos de visualización de fluorescencia, inmunofluorescencia que han estado utilizando para verlas, ¿ok? Pero a veces eso no es suficiente. Entonces, ¿qué necesitas? Entonces, tus componentes, tenerlos más visibles. O sea, de lo grande a lo pequeño te vas con Mycobacterium tuberculosis. Y hemos hablado que tenemos varias tinciones, como la Sil-Nielsen, la fluorescencia con aramino-rodamina, que es más cara que una tinción Sil-Nielsen. Microscopía de fluorescencia LED. Si es un microscopio de fluorescencia, se considera 10% más sensible, ya habíamos hablado, ¿sí? Requiere un cuarto oscuro, tiene más componentes peligrosos, en fin, se recomienda como alternativa de la baciloscopía convencional para laboratorios con alto o bajo volumen de trabajo, ¿sí? La microscopía de fluorescencia LED, ese es otro tipo de microscopía, no es similar a la anterior, tiene una sensibilidad muy marcada, con una especificidad bastante alta contra el cultivo, 6% más sensible que el Sil-Nielsen, 5% más sensible que la fluorescencia convencional, la mitad del tiempo, un costo efectivo menos, no requiere un cuarto oscuro, es portátil, inclusive se hablaba en aquel entonces, como por el 2017, que tal vez algunas aplicaciones de nuestro celular ya tuvieran un microscopio por ahí, que no hace falta que salga ahora bueno, yo veo al iPhone, por ejemplo, que cada vez tiene más y más funciones. Entonces, se agarró cuando ustedes eran unos niños, pues tal vez cuando empezaban a hacer los iPhone, lo que importaba más era que tuviera buena, ¿cómo se llama? Buena cobertura, buena calidad. Esos después pasa a la fotografía, ahora se vienen a todas las, ¿cómo se llama? No solamente a eso, a la fotografía, ahora aplicaciones de deporte, ahora aplicaciones de salud, y probablemente hay aplicaciones más específicas contra cada materia de cada profesión. A lo mejor para el arquitecto tengan aplicaciones de medición, programas ¿cómo se llama? En 3D para hacer cualquier proyecto, que ya los hay, ¿sí? Pero para medicina, ¿cómo se llama? Algunas, ¿cómo se llama? Telefotos
De hecho, ya el iPhone, el nuevo, el que salió el 14, trae un telefoto bastante bueno. Claro, ninguno va a ser comparado con nuestras cámaras que tenemos, pero trae un telefoto que ustedes se toman los que tienen el iPhone 14, se pueden observar y claro, la versión Plus, que es la mejor, agarrar y pueden ver una parte de su piel. Ahora, si esa parte de su piel le ponen una fluorescencia para que logren ver algunas micobacterias, eso viene. Y este tipo de microscopía de fluorescencia ya aplica ¿cómo se llama? A telefonía celular, inclusive, que en aquel entonces hablaba de eso. Entonces, la fluorescencia con luz LED puede sustituir a la fluorescencia convencional y puede usarse en vez de 100 Nielsen, mucho más rápido. Entonces, el diagnóstico de TB se hace a través de tinción del Nielsen, cultivos sólidos que llegan a ser sensibles, pero los líquidos son mejores. También podemos utilizar el PPD, a ver si nos da tiempo a hablar un poquito de esa muestra que ya la vimos, que es más vieja, que juntándonos todos no vamos a sacar la edad que tiene el PPD, o diagnóstico también serológico. Los cultivos automatizados, la colorimetría, la cromatografía, el PCR, malurificencia, el cuantiferón. Cómo me encantaría, a ver si viene una diapositiva muy padre que tengo de cuantiferón para que veamos qué es el cuantiferón y la utilidad que se le debe dar al cuantiferón. Sí, ahora tenemos el PCR GenoSpar y el Genotype. Ok, esto es un Genotype, o GenoSpar, perdón. La diferencia van a ver que es mínima, claro, es mejor el Genotype, pero es más práctico el GenoExpert. El GenoExpert está desde el 2015, se supone que todos los laboratorios ya lo tienen. Ahorita con estos 4A, bueno, desde el 2019, 2020, 21, 22, 23, toda la investigación pues se fue hacia COVID y tuberculosis parece que, ¿cómo se llama? Que se nos quedó atrás. Ok, permítame un segundito. Ahorita que está haciendo mucho calor, hasta ganas de estar en chorcito. Qué bueno que no estaba en short, si no, miren, ahorita chinte, te voy a decir que estaba en calzones. Ok, lleno está, lleno este. Entonces, otra vez, recordando, sí, los stand de oro, ¿no? El cultivo sólido en 1932, en los 80s, los cultivos líquidos, el stand de oro, en los 90s, la era molecular, en el 2010 se aprueba el GenoSper, la aprueba el STI para el 2023, aquí sí estaría bien poner esa diapositiva, merecería que se actualizara para ver qué está pasando en el 2020. Eh, Desgraciadamente no quiero ir al Congreso de Neumología este año, lamento mucho. Siempre daba mis clases de tuberculosis, cosa que voy a lamentar demasiado, pero ni modo. Sí, ya estamos dentro de 15 días, todos van a estar felices en el Congreso. Entonces, aquí tenemos el GenoSper. El GenoSper es fascinante. No es más que el famoso ELISA, perdón, el famoso PCR para Mycobacterium tuberculosis que conocen, pero ahora ampliado, perdón, ampliado. ¿Ampliado a qué? A que nos va a dar una droga, que nos va a decir si el paciente es drogoresistente. El problema con Mycobacterium tuberculosis es la drogoresistencia. Entonces, con el GenoSper, ¿qué es lo que les hace? Lo que pasa que nos habla si el paciente de entrada es resistente a rifampicina. ¿Para qué? Para que no se le dé el tratamiento con rifampicina y desde un inicio se logre ver un poco más la sensibilidad a algunas drogas. Es la diferencia. Y la diferencia entre el GenoExpert y Genotype es que el Genotype trae todavía aún más, ¿cómo se llama? Eh, Aún más nos puede hablar de más drogas a los que el paciente puede ser resistente. Entonces, otra vez, la historia natural, tenemos la exposición, la infección, la latencia y los pacientes que estén con reactividad y vamos a ver a este tipo de pacientes. ¿Ok?
Entonces, PCR, reacción de cadena de polimeras. ¿Qué es la PCR? Aquí tantos líquidos, tantas letras que escribía yo, que con unos monitos, pero no dejaban de ser unas muestras muy pesadas. Bueno, no es más que una amplificación de una parte de la micobacteria. ¿Para qué? Para que la logremos identificar, ¿no? Más que nada. Entonces, una reacción de cadena de polimerasa. Este tipo de PCR nos tocó alguna vez hacerlas en el laboratorio. A mí no soy muy bueno para estar en el laboratorio, no es que me aburra mucho, soy muy desesperado. Yo quisiera que las cosas fueran así rápido. Y es una prueba que fui desde el 85, ya se ha usado, ¿sí? En los 90 tuvo mucho auge, no saben ustedes, el auge de los 90 era el boom, hacer PCR para Mycobacterium tuberculosis. Era una técnica muy sensible, rápido, pero tenía un grave defecto que se puede contaminar muy fácilmente. Los tuberculosis en el 2015, las prioridades de dos proyectos, tuberculosis con este tipo de procedimientos, de técnicas moleculares. Aquí tenemos al Yerno Expert, algunos les ponían otras cosas, pero el Yerno Expert ya lo saben, que es una prueba de biología molecular que detecta PCR a través de una I drogoresistencia a rifampicina. La mayor parte de las nuevas pruebas se basan en PCR y además de detectar a Mycobacterium, detectan resistencia, lo que hemos estado hablando. Y otra cosa es que también logran ustedes obtener, ¿cómo se llama? Este, una especificidad, porque en los cultivos, si no lo saben ver bien, a lo mejor no es Mycobacterium tuberculoso lo que están viendo, sino es otra micobacteria la que están viendo. Entonces hay que ser todavía más específicos ahí. Entonces, ojo con la técnica que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico. Se supone que por ejemplo, que en todos lugares ya tendríamos que tener a estas alturas del partido hacer lleno de, ¿cómo se llama? Expert para Mycobacterium tuberculoso a estas alturas del partido, ¿sí? No sé si en el civil lo estén haciendo. Ok, entonces esta es cómo se va a hacer las pruebas de PCR, ¿sí? No nos vamos a meter en ellas, reacciones de cadena de polimerasa, como agarrar una partecita del Mycobacterium, pum, lo amplifican para poder observarlo mejor. Ok, esas es más que las técnicas, que no nos vamos a meter en estos problemas. Sí, aquí está, agarran un pedazo del DNA, papá, y lo amplifican para lograrlo ver. Ok, se llaman PCRs en tiempo real, ustedes ya saben mucho de biología molecular, ya que lo llevaron por ahí. Ok, detección de resistencia, obviamente que lo vamos a ver en las técnicas GenoSPER o Genotype para tuberculosis. Ok, detección de resistencias, obviamente que lo ideal es a través de la biología molecular. Los cultivos sí nos son bastante útiles, pero a lo mejor no podemos ver bien esas resistencias. Ok, aquí está el Genotype y el Genotype Plus, el Genotype CL. Las diferencias entre estos tres, GenoExpert, Genotype, no es más que la cantidad de drogas a las que se presenta resistencia. Aquí nada más vamos a tener rifampicina, pero aquí en las demás podemos tener 4, 5 o más drogas, ¿sí? Entonces, lo ideal es hacer un diagnóstico de que sepamos que mi paciente va a responder al tratamiento que yo le voy a dar, para que así lo logre curar. Ok, entonces, ya hemos hablado de varios métodos de cultivo. Aquí habría que hacer una pregunta, ¿sí? Que yo a mí me costó trabajo, mucho trabajo entender, y todavía me cuesta trabajo. ¿Tuberculosis se cura o no se cura? Ya llevaron, no sé si llevaron infecto, pero llevaron ecología, donde ven algo de infecto. ¿Tuberculosis se cura o no se cura? De sostén, la de intensiva y la de sostén, la que tú agarras
Y de hecho, en la fase intensiva son las primeras 60 dosis. Ya después, dependiendo del tipo de tuberculosis que tú tengas, así va a ser las siguientes fases, que pueden ser desde 4 meses más, o sea, 6 meses, hasta inclusive hasta más de un año, dependiendo del tipo de tuberculosis que tengas, ¿sí? Pero muchos hablan, yo me ponía antes era muy padre, no sé por qué lo hemos perdido con Abel, cuando nos poníamos a discutir él y yo con los alumnos y nos peleábamos, casi casi nos mentábamos la madre delante de los alumnos y los alumnos de él, como que apoyándolos y los míos, y al final decían ellos, ya el doctor Gil y el doctor Abel se pelearon, y cada quien aplaudiendo a su gallo. Y la verdad no era parte de un reality show que hacíamos Abel y yo. Porque eso fueron siempre reality show. Jamás salimos enojados. Parecía que estábamos enojados porque yo estaba enojado, como hablándole muy duro y él igual. Y se hablaba mucho sobre tuberculosis. Hacíamos ese tipo de reality shows. Yo digo, ya le llamo reality show porque ni él se enojaba, ni yo me enojaba. Y ahí estábamos, nos veíamos muy enojados porque hemos sido medio contras él y yo. Pero, ¿cómo se llama? Aquí era discutir, por ejemplo, si realmente se curaba. Y yo insistía en que sí se curaba. Y obviamente que sí, tengo que admitir, él decía, él peleaba mucho con que no se curaba la tuberculosis. Y creo que él tiene la razón. La tuberculosis no se cura. O sea, logramos controlarla, pero curarla no, por una sencilla razón. Porque luego a veces se queda latente, se queda medio dentro de un granuloma. ¿Ok? Todos estos métodos nos hacen ver, pues, si nuestros pacientes tienen algún tipo de drogoresistencia, ¿sí? Para que nosotros demos de tratamiento desde un inicio. ¿Ok? Voy a irme hacia otras cosas que más de diagnósticos, a ver si aparece. Esos son los métodos. Aquí está el Genotype. Tiene una especificidad muy alta, del 96%. Aquí está el cartucho del Genotype, ¿sí? Para hacer el PCR, como yo les comentaba. ¿Sí? Esos son los métodos para hacer este Genotype, ¿sí? No, perdón, GenoExpert, es GenoExpert, no es Genotype, es pero son muy similares ambos. Resultados de muestra no forzados son resultados muy rápidos. Y aquí están toda la metodología que utilizan, GenoExpert, ¿ok? Muy similares. Entonces, el GenoExpert para el diagnóstico, mayor número de inicio de tratamiento, mejor tiempo para inicio de tratamiento. Entonces, depende de la cantidad que arroja el huésped. ¿Cómo podemos facilitar la visualización de estas bacterias? Ya sabemos, ya vimos que sí, que un método de baciloscopía, pues nada más no, porque sí hay que pedirlos, ¿no? Desde luego que sí, porque son los métodos que tenemos al alcance. No tenemos un GenoExpert luego, pero un bar sí lo podemos tener, es rápido, no es costoso, pero tenemos que considerar que si nos sale positivo es que nuestro paciente esté bien invadido. Y según vayamos viendo a nuestro paciente, así nos vamos a ir pidiendo los métodos. ¿Ok? Esto es más que nada, aquí está el Genotype, que ahora ya lo hace ver la resistencia a rifampicina o a isoniazida. El plus, y hay otros más que tienen más ¿cómo se llama? Más tiras de antibióticos. Bien, aquí está Genotype, otro método en el cual ya inclusive a ver si hay resistencia inclusive al tambutol, algunos aminoglucósidos, sobre todo nos sirven en pacientes que estamos sospechando drogoresistencia. Tal vez el GenoExpert en pacientes iniciales pues, es muy bueno, y después si vemos que está haciendo resistencia, ver un Genotype o Plus, y después ver un Genotype DRS. ¿Ok? Aquí Genotype Plus, ¿ok? Que no es algo muy similar a lo que estamos viendo, pero que nos van a agarrar y nos va a hablar de más drogas. ¿Qué sigue después de todo esto? Fluorescencia con luz, a lo mejor necesitamos ver aún más a las micobacterias, ¿sí? Para que sea algo más rápido todavía. Sistemas adaptables a teléfonos móviles, lo que yo les acaba de comentar, eso es lo que sigue, ¿sí? Perdón, son las 9. ¿Tienen clase? ¿O nos podemos 5 minutitos? Jóvenes. Jóvenes, Sí, tenemos clase, doctor. ¿tiene clase? Sí, doctor. ¿Sí? Ya vamos, sí.
Órale, ¿qué fue? Contestan, o sea, me refiero, ¿qué fue? Se escuchó. Bueno, entonces, nos vemos mañana, continuamos con Perdón, diagnóstico y nada más, ¿ok? Entonces, nos quedamos aquí, deja de compartir, listo. Bueno, mañana continuamos, abusado, y estamos próximos al examen, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo, mis chavos? Entonces, nos vemos Sí, doctor, gracias. mañana. Hasta mañana. está bien, Gracias. doctor, gracias. Gracias, Doc. Cuídense. Pasen buenas noches. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, ya saben.